Buenas tardes, Schoolcore día 32. Damos la bienvenida a don Javier Poleo Gutiérrez, que es abogado, entre otras cosas, y tiene un currículum muy largo, que nos ha mandado y que los niños se han preparado. Le damos nuestra bienvenida también esta tarde a Daniela, a Aladín, a Aya, y estrenamos profesora, a nuestra compañera doña Jessica. Y yo, pues como siempre, dando la brasa. Empezamos primero con Daniela. Bueno, el título: Educación y exclusión social. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? ¿A qué? ¿Para qué? Estamos aquí conmigo. ¿Trabajaste como coordinador de la Oficina Municipal de Información al Inmigrante? Sí, efectivamente. Estuve trabajando pues como 5 o 6 años, además en un pueblo, en Torrox, y en Málaga también durante una época, porque nosotros lo que trabajábamos, principalmente yo entré en la asociación como abogado de inmigración. Entré en principio como voluntario, después allí participando, y durante un tiempo estuve coordinando toda la parte de inmigración, ¿no? En concreto en Torrox. Aladín. ¿Por qué quisiste ser abogado del área de minoría perteneciente a la ONG? Pues en principio no lo tenía ni previsto, fíjate. Yo quise hacer muchas cosas, y por el currículum lo habréis visto, que he hecho muchas cosas. Pero me interesaba mucho el tema de la justicia, ayudar a la gente. Entonces así fue como empecé un poco. Terminé la carrera, tenía un despacho, compartí con una compañera. Nos llamaron un día, la llamaron a ella y yo la acompañé para la ONG, y pues ahí empezó un poco la historia durante muchos años en los que yo ya me enganché a ayudar a la gente, principalmente con inmigración. Ahí es donde iniciamos todo, y porque era un tema que nosotros considerábamos que era de justicia social, era una necesidad. Los inmigrantes, además en la época en la que nosotros empezamos, estoy hablando ya hace 20 años, La ONG que está hablando de INCIDE, ¿no? INCIDE, efectivamente. O sea que estamos celebrando ya su 30 aniversario de INCIDE, ¿no? Ya que pues, está hablando de ONG, pero no hemos puesto nombre, entonces sí. INCIDE... Bueno, ya creo que en algún caso ya habéis tenido aquí a gente. O sea que te faltan 10 entonces, ¿no? De la historia de Me INCIDE. faltan. Nosotros empezamos además, yo empecé allí en una época, además los conocí por una fiesta en la que celebraban su 10º aniversario. Nos invitaron, fui, me lo pasé muy bien en la fiesta, pero aparte conocí a gente muy interesante que me enseñó todo lo que era el trabajo en la calle y trabajar con las personas. Entonces eso me enganchó. Al final terminé dejando el despacho, terminé dejando todo y dedicándome en la ONG a trabajar con inmigrantes. En un momento además muy delicado, un momento en el que había mucha necesidad de ayudar y además de hacer ver las necesidades y las desigualdades que había con respecto a las personas inmigrantes. Entonces, bueno, yo creo que hicimos un buen trabajo, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. Bueno, eso nos queda más de uno. Aya. ¿Qué sienten al aumentar sus responsabilidades? Al aumentar las responsabilidades, siempre siente uno mucho vértigo, porque es como de pronto tienes siempre obligaciones nuevas, pero lo mejor que me he encontrado siempre al aumentar las responsabilidades, siempre he conocido a mucha gente muy interesante, he conocido todo lo que se puede hacer cuando trabajas desde distintos puntos, de distintos programas, de distintos proyectos con la gente. Conoces a gente muy variada y aprendes muchísimo. Eso es lo que más me interesa. El hecho de estar hoy aquí, precisamente es parte de eso. Y el estar ahí con los conocimos también, claro. Conocimos en otra tontería, ¿no? Efectivamente, allá en Marruecos. Hicimos en Marruecos, nosotros nos conocimos en Marruecos. Hicimos en un aeropuerto, de hecho. Hicimos en un aeropuerto de Málaga, nos conocimos. Y fíjate todo lo que aprendimos allí, ¿eh? Sí, aprendimos que no sabíamos árabe. Y el francés como un poquito ajustado. Y que llegando a las 6 de la mañana ya a Marruecos, tienes poco que hacer. Sí, es muy interesante. Bueno, acabamos del Schoolcore, ¿no? Que sí, esa cosa. Daniela, segunda pregunta. ¿Qué trabajo realizaba en el despacho de Torremolinos en julio de 2000 y 2001?
Pues... Eso es importante, en 2000, sí. 2001 es importante porque ha pasado mucho tiempo ya. Ha pasado, sí, ya se ve. ¿Te acuerdas Yo de ese despacho? Yo empecé muy jovencito, yo empecé con 4 años en el despacho. No, yo la verdad es que bueno, yo empecé, como digo, terminé la carrera, estuve colaborando con una abogada, estuve durante un año y algo de pasante con ella. Pasantes son la gente que hace prácticas de abogado, ¿vale? En los despachos. Pero no me quería quedar solamente allí, quería hacer cosas nuevas. Entonces ya con una compañera, como he comentado al principio, bueno, y gracias a su familia, gracias a la mía, conseguimos montar un despacho de intermolino. Cuando dice gracias es que alguien puso el dinero. Efectivamente. Porque esa gracia, la traducción es que alguien ayudó a esta familia a poner, a nuestra familia a poner, vamos a poner un despachito, porque eso cuesta pasta, ¿eh? Claro, cuesta bastante. Creo que tienes que alquilar. Es un agradecimiento, acaba de agradecer a su familia que lo ayuda. No lo ha dicho, pero lo ha hecho. Sí, no, porque además es fundamental. Si no. Como él es un cojo, dice, no papá, déjame. Y ahí estuve un año y algo también, y en principio fue bien. Teníamos poquitos casos, ¿sabes? Los abogados empiezan por poquito, pero me tiró mucho la ONG y ya me ganó. Bueno, tú te llamas Nadine. ¿Qué es el emprendimiento social desde la perspectiva de género? Bueno, es un insulto. Sí. Es un emprendimiento social desde la perspectiva de género. El emprendimiento, perspectiva y género. Todo esto. Mira, que social, no es social, porque el emprendimiento social es desarrollar actividades que generen algún tipo de beneficio, es decir, como cuando tú montas una ONG, por ejemplo, forma parte de lo que es el emprendimiento social. Son algún tipo de negocio o algún tipo de cualquier cosa que tú hagas que genere, por un lado, algún tipo de beneficio, que puede ser para ti o puede ser para la sociedad. Principalmente en la parte social, ahí es donde está la diferencia, y es que siempre el beneficio tiene que ver con la sociedad, ¿vale? En el caso de una ONG o en el caso de una empresa de inserción, que son formas de emprendimiento social, cuando tú haces una actividad, lo que haces al final es que estás mejorando la sociedad, ¿vale? Y en cuanto con la parte de la perspectiva de género, teniendo en cuenta principalmente que sean acciones que tengan que ver con el favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿vale? Y teniendo en cuenta además que esté hecho teniendo en cuenta las diferencias, todo aquello que genere igualdad entre hombres y mujeres, ¿vale? Hay empresas que están dirigidas por mujeres, cooperativas, que son un tipo de empresas en el que todas las personas que la llevan, la empresa, son trabajadores y al mismo tiempo son dueñas, ¿no? Pues hay empresas que están compuestas principalmente o solamente por mujeres. Entonces nosotros ayudamos a ese tipo de emprendimiento, ¿vale? Sobre todo porque uno de nuestros fines, nuestros nuevos objetivos es que hombres y mujeres sean iguales en la sociedad y en la ley. ¿Más adelante le gustaría tener más experiencias? Pues siempre. Es que mi cabeza no para de pensar en buscar experiencias nuevas. Siempre estoy haciendo cosas. Como habéis visto, por un lado soy abogado, por otro lado soy doctor en comunicación, colaboro con la Facultad de Educación. Siempre estoy aprendiendo e intentando hacer cosas nuevas, ¿vale? Ahora mismo estoy con temas que tienen que ver con todo lo que es la educación del futuro. O sea, imaginaos el estar intentando siempre hacer cosas nuevas, porque entiendo que todo lo que aprenda puede ayudarme en mi trabajo, pero además puede ayudar a la gente con la que yo trabajo, ¿no? Entonces, pues esta, en el curso, es una nueva experiencia, ¿vale? Y que vengan muchas más como esta. Daniela. ¿Qué hiciste en la Facultad de Ciencias de la Educación? Bueno, Ahí le ha faltado decir, aparte de los bares. que he probado mucha cafetería, sí, señor. Sí, no. La Facultad de Ciencias de la Educación, yo soy colaborador de un departamento, ¿vale? Ayudo dentro de un departamento que hay. Sigue siéndolo. Sigo siendo. Estaba la fecha antigua, creo, pero hace poquito me renovaron la colaboración. Trabajo dentro de algunas horas, de hecho, ayudando tanto a dar charlas como
a aprender, a hacer proyectos, a todo lo que tenga que ver con educación. Ahí ¿vale? tenéis que apuntaros vosotros. Entonces, claro, Tenéis que llevar, sería innovador el niño de vayan a dar charlas a un centro. ¿No? ¿Queréis? Universidad. ¿Queréis dar una Yo charla? sí. ¿Tú seguro? Sí, yo sí. Estás a punto de un bombardeo. Bueno, como Yo me tenga... apunto, yo sí. como Pero tenga también te algún día- apuntaba, eso es importante, que no tengáis miedo, ya hay mucho. O sea, que tú le digas, No, 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 te no. ofrezco una charla, que te digan que quieren ir. Pero además, Sí. Tienes que darle charla a unas personas adultas. Yo estoy. Perfecto. Mira, claro, ¿eh? Sí. No estamos haciéndolo tan Yo tengo mal. charlas No, no. con mi hermano. ¿Eh? es- No es lo mismo. la participación es fantástica y bueno, que os guste, que os apetezca, pues seguramente lo vamos a hacer, ¿vale? ¿No? Organizaremos algo. Y os darán hasta chocolate. Y si no, yo bajo a la cafetería. Yo bajo a la ¿no? cafetería, llega, que allí no te rompe la máquina. O sea, el amigo Lavín. ¿Por qué quisiste investigar y ayudar a los inmigrantes? Pues bueno, los inmigrantes, en principio empecé por curiosidad, ¿vale? Quería saber, pero me di cuenta de la cantidad de desigualdades que hay. Pues yo soy una inmigrante. Sí, bueno, pues tú también, pues por eso. Él es de segunda generación, entonces Sí. ya no es inmigrante. Hemos estado hablando antes, cuando estábamos preparando esto, la que es inmigrante ahora mismo realmente son Ya. ellas, pero estábamos hablando acerca de la inmigración legal y la ilegal. Entonces ella me ha dicho, maestro, pero yo tengo papeles. Yo he venido aquí con mi pasaporte, con mi historia. Entonces hemos estado hablando sobre eso. Y él ya es de segunda generación, es de familia que llevan aquí, con lo cual ella es español, su madre estaba en Ceuta, su abuela también de Ceuta. Bueno, ¿no? yo soy inmigrante, pero Yo como también. mis padres Ah, bueno. llevan mucho tiempo aquí, tenemos la nacionalidad española, o sea, doble. Tienen doble nacionalidad, o sea que realmente son una inmigración, pero es una inmigración de las afortunadas, ¿no? De Bueno. entrar dentro del sistema y tal. Claro. Pero bueno, que aún así, dentro de la educación, que ya lo sabemos, también muchas veces pues, se encuentran una serie de situaciones, sobre todo, no, a lo mejor quizá vosotros menos, pero veis a diario como vuestras familias algunas veces tienen una serie de dificultades. Entonces, ya, pueden ser vuestros padres, madres, pueden ser otros familiares, amigos que conozcáis, que tengan. Entonces, claro, ante eso, mi principal tarea ha sido siempre luchar dentro de lo posible porque no haya esas desigualdades, porque no haya tratos, sobre todo un trato que al final intenta hacer daño, ¿no? Lo que son tanto el discurso de odio, que muchas veces hablamos, en el que la gente, bueno, que si el moro, que si el tal, o sea, sabéis, ¿no? Que estas cosas, que si los negros, que si, y hay gente que va a herir. Entonces nosotros lo que intentamos es que no se produzca ese daño. Ahora que ha pasado con el tema del coronavirus, porque de pronto la gente ya no por insultar a los chinos, a la gente de la población china, y es una absoluta injusticia, porque bueno, ni tienen enfermedad ni nada, son personas además que son trabajadoras, igual que vosotros, vuestras familias tienen los mismos derechos que cualquier otro de aquí, o sea, no hay diferencias. Y claro, ¿esto qué pasa? Pues que tiene que ser una lucha en la que todos estemos juntos, todos y todas estemos juntos. Y por eso es importante ver, por eso el tema de la investigación, ver qué es lo que puede ser más interesante de cara a favorecer que se rompa ese discurso de odio o que no haya más insultos o que a la gente se la trate por igual. Aquí en el colegio deberíamos de tener bastantes charlas sobre eso porque es una lucha continua todos los días. Sí, O sea, sí, que- sí. Pero en este colegio y en Bueno, en muchísimos, todos, o sea, es que supongo. claro, depende, no solamente muchas veces que da la sensación que depende de la población que tenga, o sea, el alumnado que tengas extranjero o no en el centro, pero da igual. A veces en ocasiones nos encontramos ya simplemente, aunque sea una población que sea autóctona, sea la que sea, ¿no? El discurso que se vive en la calle lo replican en los propios centros. Entonces, No solamente en la calle, son los medios de comunicación que, efectivamente, pero que el trato transmite. Entonces, el trato de los medios es igual. O sea, es algo los que- programas de estos de la tarde son muy complicados. Pero eso, que hacemos nosotros trabajo para que eso no pase. Allá, tercera y última. A ver, con todo lo que ha hecho, que es un montón, ¿qué es lo que más le interesó? Lo que más le gustó. Bueno, pues es que no ¿Por qué da para la tesis? Te acabas de casar con la tesis. Se fastidió la vida haciendo la tesis. puedo pues, que elegir algo. Con Es que he Antonio. tenido. Sí, con Antonio. Antonio Castillo. Antonio Castillo. Hay que darle un recuerdo. Oye, que Antonio, estamos de ti. Antonio, Ana, que estuvieron Antonio, aquí Ana. aguantándome mucho.
No, porque además la tesis, claro, yo era como muy a piñón, ¿no? Yo Además, le voy a decir que miren el minuto 14. Yo he visto, el minuto 14 tienen que verlo. Mira el minuto 14 que está el Fíjate que ahí me saludamos, ¿no? Un saludo. No, es que, a ver, todo ha tenido su momento y de hecho lo sigo aprovechando. Me resulta muy difícil elegir qué es lo que más me gusta de todo eso. La experiencia mía como abogado, fantástica. Quizás lo que menos trabajé en su momento fue la parte de comunicación, pero hice una tesis sobre exclusión social y comunicación y aprendí muchísimo de mucha gente muy buena y con la que bueno, hicimos cosas muy interesantes, pero ahora la parte de educación por la que vivo día a día, ¿no? Junto con el trabajo. Lo que sí veo para el futuro y que es una cosa que me encanta es que ahora lo que estamos trabajando es el tema de la educación para el futuro, todo lo que nos viene, todo lo que tenemos que aprender de lo que nos viene, de las nuevas tecnologías, de nuevas formas de enseñar y un montón de cosas y ahora estoy todavía aprendiendo. Esto es una nueva forma de enseñar, estamos innovando nosotros. Eso nos han dicho a nosotros que es una forma nueva de enseñar. Y además, de verdad que está llegando un montón de gente, ¿eh? O sea, desde la propia universidad o tal, están ya con el School Core. Están esperando que salgan para arrancarse la Cuidado, vestidura. estamos ahí porque la gente ya lo quiere replicar. Entonces digo, no, primero hablamos con Miguel. Arrancarse las vestiduras, claro, para arrancarse las vestiduras. Vamos, impresionante. Gracias, Aya. Acaba la primera de los niños pensantes y ahora vienen las del equipo docente. Venga. Siempre, como siempre digo, nosotros siempre son peores que los anteriores, porque están como los niños son más normales. Esto es. Primera pregunta que empieza Aya. ¿Qué es exclusión social? ¿Qué es la exclusión social? Bueno, la exclusión social, es que si te doy la definición. Claro, la definición es. Insulta. No, de lo que se trata, la exclusión social, lo que se trata es algo que sucede cuando no se permite a las personas participar dentro de la sociedad, o no se permite, o las personas no pueden participar porque tienen algunas dificultades. Hay algo que pasa, muchas veces se ha definido la exclusión social como algo que tiene que ver con la pobreza, ¿vale? Con la parte económica. Personas que están en peor situación económica que otras pues están en la exclusión, pero no es así, ¿vale? La exclusión social puede tener que ver con eso, pero también puede tener que ver con cuestiones de salud, puede tener que ver también con las barriadas o las zonas en las que viva, puede tener que ver, son situaciones que dificultan que la persona participe en la sociedad. Con la ignorancia. Tiene que ver mucho, la exclusión social. Tú te excluyes porque no conoces cómo funciona. Entonces es muy importante no ser ignorante. La gente dice, yo sé leer, digo, pero ¿entienden lo que lees? Porque si no entienden lo que lees, bueno. Entonces es muy interesante el tema de la exclusión social. Nos vamos a centrar en eso, qué es la exclusión social primero, y luego vamos a meter un poquito más sobre la exclusión social. Perfecto. Luego en la pregunta 7, cuando llegamos a la pregunta 7, quieren ver con qué velocidad respondes. Vale, La pregunta, intento no mirarla. Lo hace Daniela, ¿no? Sí, la 7 le toca a Daniela. Daniela, ya sabe, a ver si responde o se queda en cuadro, se puede quedar en blanco. Entonces diría. Esta es la que me cuesta mucho. Esa te cuesta mucho, pero no importa. Aquí estamos en familia. Ahora vemos claro entonces qué es la exclusión social. ¿Sí? Pues si no, ve el vídeo. La 2 le toca a Jessica. Sí. Sí. Atención porque acaba de hacer un redoble. ¿Piensa que la exclusión social es una herramienta de la sociedad para tapar carencias que tiene en realidad? Vale, fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. No, a ver, como una herramienta no la veo. A ver, sí sé que es algo que es un elemento que marca la sociedad, ¿vale? Las administraciones y además, cuanta más exclusión social, más incapacidad ha habido para favorecer la participación de las personas dentro de la sociedad, más incapacidad y más... es que no quiero utilizar un lenguaje más carencia. Que no quiere comer la casa. No, esa parte no, porque por ahí puedo ser incorrecto. Pero lo que quiero es que se entienda. Pues el no haber destinado suficiente dinero o recursos para una determinada población, una determinada... O intención. Porque muchas veces yo llego a la conclusión ya que no es tanto de cuestión de dinero, recursos, sino como intención. Sí, La intencionalidad con lo que se hace.
En eso estamos de acuerdo, pero hay un momento, hay un proceso, o sea, hay una intención para determinado espacio, determinadas zonas, pero también hay mucha incapacidad en algunos momentos de encontrar soluciones porque no se conoce la sociedad, no se conoce el espacio, el colectivo, la barriada. Eso produce pues lo que nos ha pasado. Nosotros trabajamos en la zona Cruz Verde de La Monilla y allí está la sede central y es un espacio que de haber sido un espacio medianamente, espacio con la barriada, en la que además en algunos momentos de la historia ha habido empresas que eran importantes, de pronto se olvidaron de ellas, se olvidaron de la zona, se olvidaron de la barriada y las administraciones están haciendo una inversión mínima dentro de esas zonas, ¿no? Construyen edificios, pero después no los mantienen o los mantienen mal. Entonces, bueno, pues no considero que sea una herramienta de la sociedad, pero que la sociedad es la culpable y sobre, en este caso, las administraciones a través de los planes, evidentemente sí. Sí, porque nosotros estamos viviendo en esta zona también. Bueno, no vivimos, nosotros trabajamos. Bueno, sí, pero también lo estamos viviendo. Vivimos situación. colateralmente, o sea que aquí esta gente tiene mucho mérito, ¿no? Los niños nuestros, ¿no? Sí. Daniela, ¿Cómo se puede luchar contra la exclusión social? ¿te la sabes de memoria? Qué fuerte, que no la has leído. Qué fuerte, mi niña. Muy bien. La educación social se puede luchar desde muchas vías, ¿vale? Se puede luchar con ayudas, con algunas ayudas, se puede luchar desde simplemente estando desde el lado de las personas que están en situación de exclusión, pero hay la principal manera de luchar contra la exclusión es la educación. Y ahí es donde estáis vosotros y vosotras, ¿vale? La educación en la que te puede ayudar. Nosotros estamos desarrollando, desde INCIDE estamos desarrollando muchos programas de lucha contra la exclusión y casi todos, hay algunos que no, parten de la educación, de ayudaros a que tengáis el máximo de oportunidades para avanzar en vuestros estudios y llegar lo más lejos posible. Eso favorece la lucha contra la exclusión. Lo hacemos a través de talleres que luchan contra las desigualdades, que ayudan al emprendimiento, a generar ideas nuevas que os ayuden a luchar contra vuestras propias desigualdades, contra todo lo que tenga que ver con favorecer la creatividad. Desde muchas perspectivas se puede luchar, pero nosotros principalmente consideramos que desde la educación, desde la universidad también, no solamente de la universidad, los departamentos con los que colaboramos, igualmente lo vemos desde ahí. Entonces creemos que esa es la base de todo. Aladín. ¿Son suficientes las políticas de integración social en España para luchar contra la exclusión? No, yo creo que no. Bueno, dije que iba a contestar que no. Qué pena, eso no puede haber ahorrado. No, a ver, el tema de las políticas de integración se están haciendo muchas cosas, hay mucha planificación, mucha estrategia, pero no siempre se adapta a la realidad, ¿vale? No siempre son políticas muy generalistas que atienden o dan apoyo a proyectos que luchan contra la exclusión, pero no siempre atienden a la realidad de la gente, a todos los espacios en los que nos movemos. No siempre atender a los proyectos que tengan que ver, que se desarrollen aquí en Palma-Palmilla, no tiene nada que ver con los proyectos que se desarrollan en Unas Perones, en La Corta, en otras barriadas de Málaga, ¿vale? Son completamente distintas. Y el problema y la dificultad está en muchas veces que esas políticas no prestan atención a esas realidades. ¿El emprendimiento social es una herramienta para erradicar el problema? Bueno, puede ayudar. El emprendimiento social nos permite, por un lado, estar más pendientes a las asociaciones, ¿vale? De cuál es la realidad y acercarnos a esa realidad y luchar contra la exclusión social a través del trabajo, a través de la educación, a través de muchos espacios, pero no hay muchas ayudas primero para el tema del emprendimiento, eso nos quedamos siempre
Las asociaciones, nosotros mismos, tenemos muchas dificultades para encontrar apoyos a los proyectos y a las cosas que hacemos en los barrios. Y bueno, pues siempre se nos quedan cosas por hacer, ¿vale? Herramienta, bueno, pues puede suponer algo, pero no llegamos ni a la décima parte de lo que se podría hacer, ¿vale? A mí la herramienta me gusta mucho, por eso ves que la uso. Sí, Pero pero de construcción sí. me gusta mucho. No, yo también la uso, Verás todos mis proyectos y tal, siempre herramienta. La herramienta que la vas a transformar. Mira, la que viene ahora, no te la tomé a mal, ¿vale? Pero no va con esa idea. Pero va a ser, sí. La existencia de tantas ONG, ¿cree que ayuda a la disminución de la exclusión social o es solamente un parche para que el problema real es como si fuera solamente eso, un parche de lo que es el problema real? Bueno, a ver, el que haya tantas ONG es porque hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas por cambiar la sociedad, ¿no? Por mejorar condiciones de vida o la realidad de mucha gente, ¿vale? Eso es bueno. El que haya muchas, bueno, a ver, al final lo único que hacemos es que las propias ONG nos vemos la dificultad de que el dinero que hay para los proyectos es el mismo y tenemos que repartir más. No se cierra, los proyectos son mucho más cortos, no tienen un seguimiento, eso sí nos dificulta. Lo que pasa es que, por un lado, eso es verdad que es una dificultad y al final no terminamos de hacer el trabajo bien, o al menos no como nos gustaría hacer. No estamos, las administraciones no mejoran, las políticas de integración no mejoran porque intentan tenernos contentas a todas, la ONG y al final. Pero por otro lado, y eso es que hace poquito lo tuve en una charla, me preguntaron, nos preguntaron cómo podemos transmitir nosotros las ganas de hacer cosas. Y es justamente eso. Yo creo que el espíritu de una ONG está generado por personas que tienen muchísimas ganas de cambiar las cosas. Si se crean más ONG, quizás haya menos apoyo. Algunas se llevarán muchísimo apoyo, porque las grandes suelen llevarse bastante apoyo, pero hay muchísima gente que quiere cambiar las cosas. Y el espíritu, lo que se llama la causa, ¿no? Que tú asumes, ¿no? Las ganas que tú tienes de hacer algo, eso tiene un valor incalculable para mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo apostando porque, y de hecho nosotros desde ICIDE ayudamos a crear asociaciones. ¿Vale? Ahí va la cita. Ahí va la siguiente. Atención, tenemos que ver cuánto tiempo tarda en contestarla, ¿eh? Vamos a ver si pienso mucho. Daniela. ¿Cómo trabajaría la empleabilidad desde los colegios de compensatoria para favorecer los barrios supuestamente marginales? Ya. Bueno, entonces ya está, ya tengo la respuesta. Me ha quedado bueno, te lo he dicho que era bueno. No ha tardado, ¿eh? Segundos. La empleabilidad desde muy pequeñitos, o sea, nosotros una cosa que estamos trabajando, bueno, creo que estuvo por aquí, Jorge, que estuvo hablando del tema de inteligencia. Que yo creo que al final todo en fin va a acabar aquí, ¿no? Sí, poquito a poco, por favor, díganos. Pero somos 670, tiene muchos problemas. Llega a 1000, ¿eh? Y jubilarme. Hay una realidad y es que el emprendimiento, la empleabilidad, todo lo que tiene que ver con la mejora de las capacidades que una persona tiene para encontrar trabajo o para desarrollarse como persona, se tiene que empezar desde muy pequeñito. Se han estado haciendo desde colegios o incluso desde institutos a partir de un determinado número de un curso y tal, pero desde ICIDE, ya creo que lo explico en su momento a Jorge, y si no, pues lo que estamos intentando es llevarlo a cursos más bajitos, a vuestros cursos, ¿vale?
en lo que, bueno, todo lo que es la parte de empleabilidad no tiene que ver a lo mejor con vamos a hacer un currículum tan tocho, tan largo como he mandado, que ¿Con la página? tiene 10 años o No, 11 páginas, 11 páginas. Pero se lo he leído. Pero sí, pero ha sido un error. O sea, es que mandado. No, un error no, ha sido un problema técnico. Técnico, exacto. Pero mis niños están para eso y para más. No, ya, pero es que no conseguía mandar. Se lo hubiera emitido 2 veces y le hubiese imprimido las 2 veces y se lo leí. Ya está. Pero lo siento, lo había mandado el larguísimo. No, pero que es lo que os digo, que no tiene que ver, la realidad no tiene que ver solamente con el vamos a trabajar el currículum o cómo hacer una entrevista de trabajo, ¿no? Tiene que ver con cómo vamos a hacer para ser más creativos, para adaptarnos, para tener la capacidad de adaptarnos a distintos empleos en un futuro, a tener, cuando nosotros vamos a solicitar un trabajo y nos dicen que aquí no, o vamos a un trabajo, empezamos a hacerlo y nos despiden, cualquier cosa de esa, cuando eres mayor te puedes sentir frustrado, te puedes sentir mal, pues desde muy pequeñito podemos empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la mejora de la autoestima, cómo te sientes contigo mismo, el desarrollo de tus habilidades, el ser una persona que tenga muchas ganas de montar una empresa, montar una tienda en el futuro o montar algún tipo de proyecto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden trabajar desde muy pequeñito, ¿vale? Y yo creo que desde la escuela de compensatoria además está ahí esto, por ejemplo, esto que estáis haciendo, el Schoolcore, es un proyecto de empleabilidad también, de cara a un futuro. Ellos no lo saben, pero es así. Claro, porque entre otras cosas puede servir para ser futuros y futuras periodistas, para empezar, ¿Tú quieres serlo? Pero también además os ayuda a participar, a hacer preguntas a la gente. Pierde miedo. A una entrevista de trabajo muy similar a esto, son 3 personas que te van a hacer, o 2 personas que te van a hacer unas preguntas y tú tienes que saber que es una comunicación entre personas. Tú no conoces a este hombre de nada, a nosotros sí, pero a él no. Y vosotros habéis visto en varios y ya habéis visto que generalmente la gente suele ser así, no serio, más seriedad, pero es esto. Y una comunicación que se entabla entre personas. Hay cosas que nosotros hemos preparado, pero hay otras que veis que no, que son espontáneas. La historia esta, ¿no? Y eso es lo que te da un bagaje que luego es lo que la gente necesita para los trabajos, que seas capaz de, ante un problema, darle una solución, que es lo importante de los trabajos, ¿no? Digo yo, ¿no? Y yo lo contrataba, ¿eh? Sí. Cuatro como estos levantan España. Y son de Palmilla, son del vecino de 011. Por eso. Yo soy de aquí también. Soy de La Palma, de Guadalajara. Ah, pues mira. Mira, pues yo vivo en la calle Guadalajara. Mira tú, estamos cerquita. Pues yo no. Bueno, entonces las 7 habéis visto entonces que ahora ha contestado rápido y que la compensatoria, desde los centros de compensatoria también se puede trabajar la empleabilidad a base de, yo lo decía antes en la formación, que hay que trabajar. O sea que los trabajos se buscan previamente y se trabajan. Y que las notas de los colegios es una manera de conseguir trabajo. La lengua y eso es importante, pero más importante es el trabajo previo para sacar la nota. Eso es lo importante de la escuela, que enseñamos a trabajar. Y que luego hay alguien que en vez de dar nota va a dar un dinero. Pero nosotros somos empresarios realmente. Los primeros empresarios que vais a tener vosotros somos los maestros, que os enseñamos cosas y os pagamos por ello. Y dicen, no nos pagáis, sí os pagamos, os damos una nota y os calificamos por vuestro trabajo. Bueno, sí. La 8, te toca Aladín. ¿Es complicada la 8? Bueno, pero este digo que este es un crack. Está relacionada la criminalidad con la exclusión social. Ah, sí, eso es un tópico. Tópico. Pero bueno, es lo más. A ver, la criminalidad no está relacionada con la exclusión social. Ya hemos dicho lo que es la exclusión social no tiene nada que ver con la criminalidad. Como en todos, gente que no están excluidos socialmente, ¿vale? Sí, tienen pasta y roban. Tienen pasta y roban, exactamente. Y hay muchos en España, tenemos muchos ejemplos, ¿vale? Pero ya he dicho que la parte de exclusión social, si atendemos a lo que la ley dice que son personas en situación de exclusión social, tenemos a lo que son presos, reclusos y reclusos, personas que están en prisión o han estado en prisión, pero también tenemos a personas que tienen informe de exclusión social por parte de los servicios sociales
y nunca han cometido ningún delito ni tienen por qué cometerlo. Personas que han tenido algún tipo de adicción porque han consumido drogas o algún tema de alcohol y tal, tampoco. Mujeres que han sufrido malos tratos o violencia de género, no tiene nada que ver todo eso con la criminalidad, o sea que nunca lo vamos a asociar, nosotros no lo asociamos, ¿vale? ¿Y la sociedad? Pues algunas veces sí hace esa relación de exclusión social con criminalidad. Pero es algo que nosotros tenemos y vamos llevando a todos sitios. Que no solamente, que el tema de educar no solamente con respecto a vosotros, educar también, hay que educar a los mayores. Sí. ¿Vale? Y habría que educar también a los medios de comunicación. Efectivamente. Porque tengan carreras superiores, grados, no significa que tengan el poder de la razón. Y muchas veces a los futuros profesionales de la educación. Sí. Nosotros vamos a dar charlas, o como he dicho, allí a la universidad muchas veces con personas, con alumnado de últimos años de carrera, de pedagogía, de educación social, y hay veces que dice uno, bueno, no sabéis nada de inclusión, o no sabéis nada de violencia de género, no sabéis nada de tal, no tienen un discurso que al final lo que hace es excluir. Excluir, sí. Bueno, Aya. En su conocimiento, ¿qué nos diferencia de Europa en cuanto a exclusión social? Es que también es porque siempre nos están diciendo que los países del norte de Europa, o por encima nuestra, tienen políticas mucho mejores. No, pero la diferencia no significa que sea mejor, o sea, que sea peor. No, la diferencia no, puede ser pero- también a mejor hacia nosotros. mejor, Porque claro. de hecho nosotros tenemos muchas políticas muy punteras. Sí, no, por eso Frente iba, a que Europa. a nivel de algunas de estas políticas, el tema de educación y tal, en algunas cosas, en algunos fenómenos somos punteros. Hemos sido punteros en leyes de inmigración, hemos sido, después ya durante un tiempo ya perdimos la ventaja. Hemos sido en leyes de igualdad, hemos sido punteros en muchas cosas, ¿vale? en muchas leyes. Lo que sí hay es otros países que invierten más, que dan más dinero, y digo que invierten, no digo que gastan más dinero, ¿vale? Invierten, que dan dinero para favorecer la inclusión social, para eliminar pues que haya barrios gueto, que haya pues todo eso. Que no son gatos, ¿eh? Varios guetos no son varios gatos. Que- Que hay varios gatos, no, varios guetos. Gueto. ¿Sabes lo que es un gueto? No, pues ya digo, yo he escuchado gatos, yo estoy viendo gatos, yo sé que he escuchado varios gatos y no sé si. Varios guetos son, un gueto son zonas donde, ¿qué es un gueto, tío? Zona, En lo que se zona- concentra un grupo de gente que, grupo- que nadie quiere o gente que dice, bueno, ¿por dónde lo Esta vamos? parte, ¿no? Sí, gente que está aparte. Lo que intenta eso, que los concentran en una zona para que estén todos allí. Sí, por ejemplo, dice, yo no quiero, por ejemplo, viene ahora, imagínate que hay muchos sirios, ¿no? Como hemos hablado antes, ¿no? Vienen inmigrantes sirios. Dice, pues ¿qué hacemos? Pues yo no lo quiero repartir por la ciudad, ¿qué hacemos? Lo vamos a juntar todo en una zona, en un barrio. Pues eso es un gueto. Porque a lo mejor lo cierran y dicen, bueno, pues eso no van a poder salir de ahí. Entonces, y además son zonas donde la calificación es mala. Porque no tiene buenos servicios, no tiene buena agua, no tiene buena luz, no tiene nada. Entonces es un gueto. Eso se llama gueto. No es una buena palabra. O sea, que si se utiliza esa palabra es mala. O sea, utilizar gueto es peyorativa. Para las personas que viven dentro, que no significa que sean malas, sino que es mala. Y porque implica una exclusión, implica que se aparta, o sea, la sociedad los aparta, ¿no? Antes los apartaba mucho, por ejemplo, los apestados. Había gente muy enferma y los apartaba. Entonces hacían guetos de gente enferma, ¿no? Cuando no sabían curarlo, digo, bueno, que se mueran todos juntos, ¿no? Pues eso es un También gueto. existen personas que son antisociales, o sea, que ellos se apartan. Pero eso es una cárcel, entonces eso no es un gueto. O sea, que la cárcel no es un gueto. La cárcel es un sistema que tiene la sociedad para la gente que incumple las normas normales, lo sacan, pierden la libertad. Entonces, pero eso no es un gueto. Me refiero a personas que Que son voluntariamente antisociales. Sí, que son... Que son no antisociales. se apartan. Pero eso es muy raro que porque los antisociales no se juntarían para un gueto porque son antisociales. Entonces yo no voy contigo. No, pero bueno, sí, hay personas que voluntariamente deciden que Sí, no que quieren, deciden que no se quieren van. participar. Sí. Entonces, bueno, Que no quieren salir que no quieren salir de su zona de confort. Sí. no sé. Bueno, pero qué interesante. Ya sabes la diferencia entre gueto y gato. ¿Dónde estábamos? Ya me he perdido. Daniela.
¿Qué entiende por colectivos en riesgo de exclusión social? Eso ya más o menos lo he ido diciendo, pero Sí. bueno, pero eso ya después para ir centrando, ¿no? Claro. Porque ha hablado de cárceles, ha hablado de inmigración, ha hablado de... Hay muchos colectivos. Hay muchos colectivos. Colectivos son un grupo de gente que tiene una serie de cosas comunes, ¿no? Entonces, claro, lo curioso de la exclusión, cuando hablamos de exclusión, pensamos que es algo que es para toda la vida, pero no es cierto, no es para toda la vida. Entonces, hay personas que están en riesgo de exclusión porque por sus circunstancias podrían terminar en exclusión social. La exclusión, hay diferencias. Una persona puede estar en exclusión social, pero su situación económica, o se cambia de barrio y está en una mejor situación, con una mejor vivienda, o encuentra mujeres que salen de situaciones de violencia de género, o personas que han estado en prisión pero ya han cambiado, se han integrado socialmente, ya están reinsertados. Entonces estas personas ya han salido de lo que es la situación de exclusión, ¿no? Entonces son lo que se llaman las zonas de integración o zonas normalizadas. Pero hay personas que van al contrario, son personas que por su situación tienen peligro de terminar en exclusión social. Por eso nosotros diferenciamos siempre mucho cuando hacemos cualquier proyecto de colectivos en riesgo o en situación de exclusión social. Diferenciamos. Pero lo que tienen de igual el riesgo de exclusión o la exclusión, que son personas que están en situación son muy vulnerables. Son personas que tienen muchas problemáticas y sobre eso hay que trabajar. ¿Quién le toca ahora? Me toca a mí. Dice, en cuanto a la intervención educativa en zonas ZRI, que sabe que son zonas desfavorecidas identificadas, ¿qué crees que es necesario? Pues, a ver, primero, y antes que Vamos a nada... matar soluciones. ¿Qué quería decir? Dinero. Sin dinero, te lo voy a arreglar un poco. No, mira, hay una cosa, en zonas desfavorecidas, se dan aspectos muchas veces que tienen que ver con elementos culturales, con situaciones de que... ¿no? Cambiamos la cultura. No cambiamos la cultura. No hablo de cambiar la cultura. Hablo de que los equipos que trabajan, ¿vale?, dentro de estas zonas desfavorecidas tienen que tener un alto conocimiento de la realidad de esas personas. Tienen que ser equipos, además, que estén muy concienciados. Bueno, aparte de concienciados, sí, pero que conozcan bien a los agentes sociales, toda la gente que interviene en la zona, y que esté dispuesta a trabajar en red, a trabajar con todos los agentes sociales, tanto con servicios sociales, porque hay muchas familias que tienen muchas dificultades dentro de estas barriadas, ¿no? Entonces, algunas veces tiene que ver con la parte económica, pero otras veces tiene que ver con que la parte cultural pues hace que nos ha pasado en determinadas barriadas que las familias no querían que las niñas estudiaran a partir de 12 años y que dejaran la escuela a partir de los 12 años o de los 15 años. Entonces eso hay que trabajarlo con las familias, hay que trabajarlo con los servicios sociales, hay que trabajarlo con las iglesias si es necesario de la barriada. Entonces para eso tienes que tener un equipo de gente que lo haga, que sepa. Entonces, por eso estamos nosotros también luchando por el tema de que los puestos específicos se mantengan y por el hecho de que la gente que venga sepa lo que viene. Efectivamente. Porque va en esa línea. Claro. Esto no es un trabajo, esto es un trabajo vocacional, realmente trabajas en... misionero. No. No, porque aquí no vamos a evangelizar ni vamos a... No, pero sí que hay que salir de la escuela. Hay que salir de la escuela, hay que salir a las calles. Y que la calle entre en la escuela, conozca la realidad y que haya asociaciones que estén dispuestas a implicarse en el trabajo de la escuela y ayudar a crear proyectos conjuntos que, ¿no?, cuando trabajamos, sabes que nosotros trabajamos con CAISE Preinfancia. Y CAISE Preinfancia trabaja en zonas desfavorecidas y trabaja principalmente desarrollando proyectos que favorecen la igualdad de oportunidades. Y algunas veces la igualdad de oportunidades tiene que ver nada más y nada menos con que niños y niñas que tienen una especial dificultades por cualquier problema psicológico tengan un apoyo.
o un apoyo educativo que muchas veces los maestros y las maestras no pueden dar porque tendrían que salir del centro y estar yendo a las casas. La cacha por infancia para decirle que dé el apoyo psicológico a los maestros, ¿eh? Sí, para eso Habría que decirle, oye, no le quiere darle el apoyo a nosotros. Eso también. Pero bueno, vosotros tenéis ya herramientas. No, la herramienta es pagando. O sea, tú quieres apoyo psicológico, págatelo, ¿eh? Eso es interesante. Pues por allí, por Panamá, por abajo ahí, hay un colegio de apoyo que está organizado por infancia. Sí, Hay sí, varios, sí. que me lo ponéis varios. Bueno, te has escapado un poquito, ¿eh? Queda, la pregunta es 12 y queda una más. Sí. Ya está. ¿Cree que las mujeres inmigrantes son bien tratadas o tenidas en cuenta por las políticas sociales actuales? Bueno, es que la mujer, claro, nosotros hablábamos de, bueno, hace poquito me plantearon, es que la mujer inmigrante sufre una doble discriminación, bueno, sufre doble, tres y cuádruple discriminación. No está bien tratada. Es cierto que las desigualdades todavía existen muchísimas, ¿vale? Entre hombre y mujer. Hay muchísimos elementos que están en las políticas, hay mucho avance en las políticas de igualdad, pero todavía en la parte real y efectiva todavía es verdad que hay muchas, pero además la mujer tiene mayores dificultades, la mujer inmigrante tiene mayores dificultades, porque bueno, desarrolla una serie de labor que ya de por sí no está bien pagada, muchas veces, ¿vale? Si entre hombre y mujer ya hay diferencia salarial, tú imagínate ya en cuanto a la mujer inmigrante. Además la mujer inmigrante está ocupando, no siempre, pero ocupa puestos de trabajo que están peor pagados y que, ¿vale? Pero además también no hay un apoyo específico porque muchas veces estos puestos de trabajo no terminan cotizando, no terminan y se encuentran con que existen muchas desigualdades de cara a una protección social que muchas veces al final se quedan sin ella, ¿vale? Porque no tienen ayudas por parte de la administración si no has cotizado, entonces, ¿vale? O ayudas en cuanto. Entonces, claro, todo eso hay que verlo. No es una doble discriminación, sino muchísimas más. ¿Qué pregunta vamos ahora? 13. La última. Venga. 13. ¿Cómo influyen las familias en la discriminación de la exclusión social? En la discriminación y de la exclusión social. Sí, ¿cómo influye la familia? La ¿La familia, familia influye o no influye? Para salir, no salir, quedarse, no quedarse. sí, no, las familias. Cuando trabajas con personas en exclusión social, siempre tienes que trabajar desde el aspecto personal, de qué es lo que necesita esa persona en concreto para salir de la exclusión, pero también desde la familia y desde el entorno, ¿no? Porque por algún tema cultural puede haber algún tipo de situación de rechazo, discriminación y tal, lo que hablamos del tema de las niñas que con 12 años tenían que dejar los estudios, ¿vale? Y ahí la familia está influyendo. Pero por otro lado, la familia es un gran apoyo para personas que están en situación de exclusión si necesita lo que nosotros hablamos de las redes familiares. Personas que viven que no tienen el apoyo. Eso se llama romper el clímax. Familias que bueno, si una persona está en situación de exclusión social, puede recibir apoyo de lo que son las redes familiares, que le ayuden a buscar empleo, que le ayuden y sobre todo la parte educativa, volvemos a lo mismo, ¿vale? Lo que se trabaja en la familia y la educación que se recibe dentro de la familia es muy importante, tanto para lo bueno como para lo malo influye mucho en lo que hacemos. Entonces la familia es un elemento principal, es un elemento muy importante. Bueno, hemos llegado ya a la pregunta 13, última pregunta, han pasado ya 48 minutos. Te damos el minuto de gracia, por si quieres. Minuto de oro, por si quieres decir algo, o si no ha pasado algo, o quieres decir alguna historia que tenga ganas de que la universidad cuando te escuche. La universidad es efímero. Bueno, a ver si sacan más que Jorge. Tiene más seguidores o lo obliga, dice, no cobráis mientras que no. No, bueno, a ver, antes que nada, igual este minuto lo aprovecho siempre para agradecer las cosas. Para vender mi libro. Para Para vender mi libro. Yo en este caso vender tuyo. Venga, vende mi libro. Vamos a vender mi libro.
No, yo considero que además esto es una oportunidad fundamental, el que estéis vosotros aquí ahora mismo conmigo y que estéis, porque yo con esto, mi idea es, bueno, os doy unas poquitas de pinceladas, de cosas y de enseñanza, pero yo he venido aquí sobre todo a aprender, y aprender de vosotros, que estáis al frente de esta iniciativa y al frente de un centro que además está tan implicado en el barrio y el barrio dentro del centro y que estáis consiguiendo avanzar tantísimo, pero aprender sobre todo de vosotras y vosotros que estáis aquí, que todas esas preguntas que hacéis al final son preguntitas que me llevo yo también, porque aunque no haya contestado, pero me sirve ahí para darle una vuelta también y empezar a pensar en cuáles son las cosas que más os preocupan. Entonces, la preocupación vuestra es algo sobre lo que hay que trabajar, ¿vale? Entonces, todo esto me lo voy a llevar, el vídeo lo verán algún día, ¿vale? Pues no, tú ya decides. Tú eres jefe aquí. No, hombre, no. Ahora tardo una horita en hacerlo. O sea que ahora no, pues estamos muy cansados, pero luego hago el vídeo, lo edito, lo subo y luego pues ya está. Y luego miro el inicio, mira cuánto llevará, cuánto lo han visto. Madre mía, bueno, 6 minutillos, lo han visto 6 minutillos, no aguantan más. Principalmente os digo que esto es, todas estas cosas todo este ratito que hemos estado aquí, nos van a servir para mucho, vosotros veréis. Os llevaré la día a la universidad, ¿eh? Sí, bueno, eso queda. Bueno, pues como despedimos ya los School Colegio por 32, ya vamos con 32. Pero has hecho la tercera, joder. La tercera, sí, ahí estaba dormida. Ahí estaba dormida. Nos despedimos como siempre, recordando a la gente que no se le olvide de trabajar la empatía. Muchas gracias.